Familia abandona pastor alemán ciego en la carretera y lo deja a su propia suerte. Pero cuando un lobo solitario encuentra al pobre animal, algo extraordinario sucede. Un vínculo improbable nace entre predador y presa, desafiando las leyes de la naturaleza. Esta conmovedora historia de lealtad, supervivencia y redención tocará tu corazón de maneras inesperadas. Prepárate para un viaje emocionante que prueba que la compasión existe hasta en el mundo salvaje. Deja tu like, suscríbete y comenta desde dónde estás viendo. ¿Qué podrían hacer del encuentro entre el abandono más cruel y la soledad más profunda? En una carretera desierta en las montañas de la Sierra de Hidalgo, bajo una llovizna otoñal que parece llorar por el destino de un ser inocente, un pastor alemán de pelaje dorado tiembla incontrolablemente. Sus ladridos desesperados, una súplica que resuena entre árboles centenarios, persiguen al auto que ahora no es más que un punto distante en la curva de la carretera. El vehículo se aleja rápidamente, llevándose consigo la última conexión que aquel animal tenía con el mundo de los hombres. Con ojos nublados por la catarata que lo condenó al abandono, el perro tantea el asfalto mojado como quien intenta descifrar un enigma cruel. Sus patas, antes firmes en el patio que consideraba su hogar, ahora vacilan ante lo desconocido. El animal gira en círculos confusos, un ritual angustiante que expone su completa vulnerabilidad. Su hocico, erguido hacia el cielo que no puede ver, intenta captar en el aire algún rastro familiar, alguna pista de hacia dónde ir cuando no se puede ver el camino. La noche se acerca, trayendo consigo el frío penetrante típico de la sierra hidalguense. Para un perro domesticado, ciego y abandonado, la sentencia parece sellada. Autos ocasionales pasan a alta velocidad, indiferentes a aquella figura trémula que, por instinto, se ha apartado a la orilla de la carretera. La tragedia parece inevitable, solo esperando el momento adecuado para concretarse. Pero es entonces que algo inesperado sucede. Una silueta gris emerge silenciosamente del denso monte que bordea la carretera. Ojos ámbar, atentos y calculadores, observan con curiosidad a aquella criatura que llora su soledad a la noche. Es un lobo, uno de los últimos de su especie en aquella región, un sobreviviente que carga su propia historia de pérdidas. Años de aislamiento forzado, tras ser expulsado de su manada por disputas de territorio, moldearon a aquel lobo en 1970, un solitario desconfiado. Su pelo gris, marcado por cicatrices de batallas antiguas, cuenta historias que ningún humano jamás ha oído. Durante mucho tiempo, vagó solo por aquellas montañas, cazando, sobreviviendo, existiendo sin verdaderamente vivir, hasta aquel momento. Algo en la desesperación del pastor alemán despierta en el lobo un sentimiento hace mucho adormecido. ¿Sería reconocimiento? ¿Empatía? ¿O simplemente la llamada primitiva de una especie reconociendo en la otra un ancestro común? Las razones permanecen un misterio, pero las acciones que siguen cambian para siempre el destino de aquellos dos seres. El lobo se acerca con la cautela de quien conoce los peligros del mundo. Sus pasos, casi inaudibles sobre las hojas húmedas, no alertan al perro ciego que continúa su lamento. Cuando finalmente están a pocos metros de distancia, el pastor alemán se congela. Su olfato agudizado capta una presencia salvaje, desconocida, potencialmente letal. Un gruñido defensivo vibra en su garganta, último recurso de quien no puede ver a su adversario. El lobo se detiene, analizando. En cualquier otra situación, un perro doméstico sería visto como intruso, competidor o, en el mejor de los casos, presa. Pero en aquel momento, bajo la luz plateada de la luna que comienza a surgir entre nubes dispersas, sucede lo extraordinario. El lobo rodea al pastor alemán y con un movimiento delicado que contradice su naturaleza salvaje, toca el hocico del perro con el suyo propio. Es un contacto breve, casi imperceptible, pero cargado de significado. El perro, sorprendido por aquel gesto inesperado, silencia su gruñido. Su cuerpo tenso se relaja ligeramente.
El lobo repite el movimiento, esta vez dirigiéndose hacia el costado de la carretera, y luego vuelve, tocando nuevamente al pastor alemán como si lo invitara a seguir. Al tercer intento, el perro entiende. Con pasos vacilantes, comienza a seguir el olor de aquel extraño guía. El lobo, paciente como solo los grandes predadores saben ser, ajusta su ritmo al del compañero recién encontrado. Cuando el pastor alemán duda ante un obstáculo o se desvía del camino, el lobo regresa y lo redirige con suaves toques de hocico. Así, contra todas las probabilidades, contra todas las leyes naturales que deberían separar a aquellas dos criaturas, se forma una alianza improvisada bajo el cielo estrellado de Hidalgo. Un paso a la vez, se alejan de la peligrosa carretera, adentrándose en la seguridad relativa del bosque. El viaje es lento y marcado por momentos de tensión. El perro, acostumbrado a la comodidad de una casa, se asusta con los sonidos nocturnos del monte, el piar melancólico de una lechuza, el crujir de las hojas bajo patas de animales invisibles, el ocasional chasquido de ramas secas. Cada nuevo ruido lo hace detenerse, trémulo. En esos momentos, el lobo espera, una presencia constante que, inexplicablemente, transmite seguridad. Después de lo que parece una eternidad para el cansado pastor alemán, llegan a un lugar donde el olor a tierra húmeda es más intenso. El lobo conduce a su nuevo compañero hacia el interior de una cueva poco profunda, escondida entre formaciones rocosas cubiertas de musgo. El interior es sorprendentemente seco, protegido de las inclemencias del tiempo. En el fondo de la cueva, una cama de hojas secas revela el lugar de descanso del lobo solitario. Exhausto por la prueba emocional y física, el pastor alemán finalmente se permite desplomarse sobre el suelo fresco de la cueva. Su cuerpo tiembla no solo de frío, sino también del agotamiento de quien luchó contra el abandono, el miedo y la muerte en un solo día. El lobo, después de rodear el perímetro de su territorio como hacía todas las noches, regresa y, en 1960, un gesto que desafía explicaciones, se acuesta al lado del perro, compartiendo el calor de su cuerpo. Aquella noche, bajo el cielo otoñal de Hidalgo, nace una de las más improbables asociaciones que la naturaleza jamás ha presenciado. Un lobo salvaje y un pastor alemán ciego, unidos por el destino, por la soledad y quizás por algo más profundo que los humanos aún no logran comprender completamente. Con el amanecer, se establece una rutina tan inusual como necesaria para la supervivencia de ambos. El lobo, cazador experimentado, trae alimento al refugio. Primero, pequeños roedores que el pastor alemán, aún ligado a su vida doméstica, duda en consumir. Con el paso de los días, sin embargo, el hambre puede más que las costumbres. Pronto, aprende a aceptar los regalos de su protector. En contrapartida, el pastor alemán ofrece algo que el lobo en sus años de soledad había olvidado: compañía. Las noches frías de la sierra, antes silenciosas y solitarias, ahora se llenan con el calor de otro ser vivo. Para animales sociales como los cánidos, este simple hecho representa un cambio profundo. Pero la contribución del pastor alemán va más allá de la mera presencia. Lo que perdió en visión, lo compensó en olfato y oído. En diversas ocasiones, su comportamiento inquieto alerta al lobo sobre la proximidad de humanos antes incluso de que estos estén visibles. Esta capacidad resulta crucial cuando cazadores ocasionalmente pasan por los alrededores. Se establece entre ellos un lenguaje único, hecho de gruñidos suaves, toques de hocico y posturas corporales. El pastor alemán aprende que cierto tipo de aullido del lobo significa peligro eminente. El lobo, por su parte, comprende que cuando el perro circula agitado, olfateando insistentemente, es señal de que humanos se acercan. Juntos, enfrentan el inicio del invierno en la sierra hidalguense, donde la neblina matutina envuelve el paisaje en un manto fantasmagórico, y las heladas nocturnas cristalizan la vegetación. Para el pastor alemán, acostumbrado al confort de un hogar, la adaptación es difícil, pero la alternativa,
la soledad de la carretera, es un pensamiento distante que ocasionalmente aún invade sus sueños, manifestándose en gemidos nocturnos que el lobo silencia con su presencia reconfortante. Mientras tanto, en el pequeño municipio de Zacualtipán, la presencia de un lobo circulando por las inmediaciones comienza a generar rumores. En una región donde la presencia de estos animales se ha vuelto rara debido a la caza y la destrucción del hábitat, los avistamientos son tratados a veces con miedo, a veces con reverencia casi mística. Doña Concepción, una maestra de biología, jubilada que dedicó 40 años de su vida a la enseñanza en la única escuela pública del pueblo, mantiene vivo su amor por la naturaleza a través de observaciones regulares de la fauna local. A sus 72 años, conserva la curiosidad científica y el entusiasmo que cautivaron a generaciones de alumnos. Cuando escucha los relatos sobre el lobo, decide investigar por su cuenta. Con su vieja cámara fotográfica y una cámara trampa adquirida especialmente para documentar animales nocturnos, Doña Concepción instala equipos en puntos estratégicos del monte. Al principio, captura solo imágenes borrosas e inconclusas, una silueta gris entre árboles, ojos reflejando la luz infrarroja del equipo, hasta que una mañana fría de junio, al verificar los registros nocturnos, se topa con imágenes que desafían su comprensión científica y tocan profundamente su corazón. La secuencia fotográfica muestra claramente al lobo guiando pacientemente a un pastor alemán de pelaje dorado a través del monte. El perro, con ojos nublados que revelan su ceguera, sigue cuidadosamente las señales de su improbable guía. Doña Concepción, acostumbrada a la objetividad científica, siente lágrimas correr por su rostro arrugado. En 50 años estudiando comportamiento animal, jamás había presenciado algo semejante. Aquellas imágenes desafían todo lo que los libros enseñan sobre relaciones interespecíficas, especialmente entre predadores y animales domesticados. Decidida a documentar aquel fenómeno extraordinario, pasa a seguir a los animales a distancia, tomando notas meticulosas en su cuaderno de pasta verde, que la acompaña desde sus tiempos de universidad. Sus observaciones revelan patrones fascinantes, cómo el lobo parece ajustar su comportamiento para acomodar las limitaciones visuales del compañero, cómo demuestra paciencia al esperar que el pastor alemán navegue por terrenos difíciles, cómo se comunican a través de un sistema aparentemente elaborado de señales sonoras y táctiles. Durante una de esas observaciones, usando un potente telescopio, Doña Concepción nota algo que se había escapado a las cámaras. El pastor alemán usa un collar desgastado por el tiempo y la intemperie. Fotografiando con el lente más potente que posee, consigue distinguir lo que parece ser una plaquita metálica prendida al collar. Aunque no logra leer lo que está grabado, el descubrimiento confirma sus sospechas. Aquel no es un perro salvaje, sino un animal doméstico abandonado. Con esta información, busca al doctor Ricardo, el veterinario local, un hombre de 50 y pocos años conocido, tanto por su habilidad con los animales como por su temperamento reservado. Inicialmente escéptico sobre el relato de un lobo cuidando a un perro ciego, su expresión cambia completamente al ver las fotografías. «Esto es extraordinario», murmura, ajustándose los lentes para examinar mejor las imágenes. Si no conociera su seriedad científica, Doña Concepción, pensaría que son imágenes manipuladas. Juntos, elaboran un plan delicado: ganar gradualmente la confianza de los animales sin interferir en la notable asociación establecida entre ellos. El primer paso sería dejar alimentos en lugares estratégicos, creando una asociación positiva con el olor humano. El doctor Ricardo sugiere carne cruda para el lobo y croquetas de alta calidad para el pastor alemán, reconociendo las diferentes necesidades nutricionales. «Necesitamos ser extremadamente cautelosos», advierte el veterinario, mientras prepara las primeras porciones en recipientes separados.
Cualquier movimiento brusco puede asustar al lobo, que seguramente ya ha tenido experiencias negativas con humanos. Y el pastor alemán, aunque domesticado, puede haber desarrollado miedo después del abandono. El acercamiento es lento, metódico, exigiendo una paciencia que solo personas como Doña Concepción, acostumbrada a los ritmos de la naturaleza, logran mantener. En las primeras semanas, los animales detectan los alimentos, pero no se acercan cuando hay olor humano reciente en 1900. El lugar. Con el tiempo, pasan a aceptar la comida. Primero el lobo, más presionado por la necesidad de alimentarse a sí mismo y a su compañero. Después, el propio pastor alemán. Paralelamente a esta historia que se desarrolla en las montañas, a 30 kilómetros de allí, en la hacienda Buenavista, una familia enfrenta el peso de un secreto doloroso. La propiedad, antaño próspera, enfrenta dificultades financieras tras años consecutivos de sequías que castigaron las plantaciones de café que sustentaban a la familia desde hace 3 generaciones. Don Antonio, hombre de 60 años cuya rigidez enmascara un corazón atormentado, observa con creciente preocupación a su hija, Luisa, de 16 años, la adolescente, que siempre llenó la casa con su risa fácil y energía contagiosa. Ahora se mueve como una sombra silenciosa por las habitaciones. Su rostro joven carga una seriedad prematura, y sus ojos, antes vivaces, parecen constantemente perdidos en pensamientos distantes y dolorosos. La madre, doña Teresa, intenta inútilmente penetrar el muro de silencio que la hija ha construido. Es solo una etapa, le repite al marido, sin creer en sus propias palabras. En su corazón, ella sabe exactamente cuándo comenzó el cambio. 3 meses atrás, cuando Thor, el pastor alemán que acompañaba a Luisa desde la infancia, desapareció misteriosamente. Lo que la adolescente desconoce, o finge desconocer, es que no hubo misterio alguno en la desaparición de Thor. En una noche de desesperación financiera, tras recibir el presupuesto prohibitivo para el tratamiento de la catarata que cegaba progresivamente al animal, don Antonio tomó la decisión, que ahora envenena su conciencia. Metió al perro en el carro, condujo por kilómetros hasta una carretera desierta y lo abandonó allí, convenciéndose de que algún conductor bondadoso lo recogería. La culpa silenciosa corroe a la familia por dentro. Luisa, que presenció el avance de la ceguera de Thor e imploró por los recursos para su tratamiento, nunca verbalizó sus sospechas sobre el papel del padre en la desaparición. En lugar de eso, se encerró en un mundo interior donde colecciona recortes de periódicos sobre animales abandonados y escribe cartas a su compañero, perdido. Cartas que guarda en una caja de zapatos bajo la cama, como pequeños fragmentos de un corazón despedazado. La tensión en la hacienda Buenavista alcanza su punto álgido cuando don Antonio encuentra uno de los recortes de periódico caído en el pasillo. El reportaje habla sobre el aumento del abandono de animales en la región y trae una estadística alarmante. Solo 1 de cada 10 animales abandonados sobrevive más de una semana en las carreteras. Al voltear la página, se topa con una carta inacabada de Luisa, donde ella escribe: Thor, sé que papá mintió sobre que te habías escapado. Sé lo que hizo. La culpa, esa carga invisible que pesaba sobre sus hombros, se vuelve súbitamente concreta, palpable en las palabras acusatorias de la hija. Aquella noche, don Antonio no puede dormir. Sentado en el porche de la hacienda, bajo un cielo estrellado que parece juzgarlo, llora por primera vez desde la muerte de su propio padre, 20 años atrás. Mientras tanto, en el pequeño pueblo de Zacualtipán, surge la primera gran complicación. Un grupo de cazadores locales avista al lobo durante una expedición y, ignorando las leyes de protección ambiental, decide organizar una partida para capturarlo. Para ellos, la presencia del animal salvaje representa tanto un trofeo como una amenaza potencial para el ganado de las haciendas vecinas.
La noticia llega rápidamente a oídos de doña Concepción a través de su sobrino, que trabaja en la única gasolinera del pueblo, donde los cazadores comentaron abiertamente sobre sus planes. Alarmada, moviliza a su círculo de amigos, exalumnos y simpatizantes de la causa animal. En pocas horas, organiza una reunión de emergencia en la parroquia principal, único espacio capaz de albergar a un gran número de personas. La reunión, inicialmente tensa, se transforma completamente cuando doña Concepción presenta las imágenes del lobo guiando cuidadosamente al pastor alemán ciego. La proyección en la pared blanca de la sacristía causa un silencio profundo, seguido de murmullos emocionados. Aquella demostración de compasión entre especies toca algo primordial en el corazón de los presentes. Este lobo no es un monstruo sediento de sangre, como quieren hacernos creer, declara doña Concepción con la voz firme que usó durante décadas para enseñar a generaciones de estudiantes. Está cuidando a un ser más vulnerable que él mismo. ¿Qué ejemplo más poderoso de bondad podríamos pedir? El padre Joaquín, hombre anciano respetado por su sabiduría, se levanta lentamente de su asiento. Todos se callan, esperando sus palabras. Hay momentos en que Dios nos envía señales a través de las criaturas más improbables, dice, señalando las imágenes. Este lobo, que muchos temen, nos está enseñando sobre compasión y cuidado hacia los más frágiles. ¿Qué hombre podría hacerlo mejor? La asamblea decide, por unanimidad, proteger a los animales. Se forma un grupo de monitoreo que se turnará para garantizar que los cazadores no concreten sus planes. Doña Concepción y el doctor Ricardo intensifican sus esfuerzos para ganar la confianza de la improbable pareja, ahora no solo por fascinación científica, sino por una urgente necesidad de protección. El invierno hidalguense sigue su curso, con mañanas de neblina densa y noches de frío penetrante. En una de esas mañanas, cuando la naturaleza parece suspendida en el tiempo, envuelta en niebla que transforma el paisaje en algo casi onírico, ocurre el primer gran punto de inflexión de esta historia. Durante una tormenta particularmente violenta, un rayo alcanza un árbol centenario cerca del refugio del lobo y del pastor alemán. El impacto es devastador. El tronco macizo cae directamente sobre la entrada de la cueva, hiriendo al pastor alemán que, desorientado por el ruido ensordecedor, intentaba salir del refugio. El lobo escapa por poco, saltando hacia un lado en 1900 en el último segundo. Doña Concepción y el doctor Ricardo, que monitoreaban a los animales a distancia aquella mañana, presencian el accidente. Sin dudarlo, corren hacia el lugar, ignorando la lluvia torrencial que empapa sus ropas en segundos. Lo que encuentran es una escena angustiante. El pastor alemán atrapado parcialmente bajo una rama pesada, gimiendo de dolor, mientras el lobo circula agitado, intentando sin éxito mover el obstáculo con sus poderosas mandíbulas. Al percibir la aproximación humana, los ojos ámbar del lobo se fijan en los recién llegados. Hay un momento de tensión palpable. El predador, claramente defensivo, muestra parcialmente los dientes. Doña Concepción, comprendiendo la delicadeza del momento, se detiene a algunos metros de distancia y habla con la voz más suave que puede encontrar. «Todo está bien. Venimos a ayudar. Vamos a sacar a tu amigo de ahí». Las palabras en sí significan poco para el animal, pero el tono calmado y la postura no amenazante establecen una comunicación más profunda. El lobo retrocede unos pasos, aún vigilante, pero permitiendo que los humanos se acerquen al pastor alemán herido. El doctor Ricardo evalúa rápidamente la situación. La rama pesada presionó la pata trasera del perro, posiblemente fracturándola. Hay un corte profundo en su flanco, sangrando moderadamente. Necesita atención médica inmediata, determina el veterinario, ya calculando mentalmente el riesgo de infección y hemorragia interna. Juntos, doña Concepción y el veterinario logran levantar la rama lo suficiente para liberar al animal. Con cuidado extremo,
El doctor Ricardo improvisa una camilla usando su chamarra resistente y, con la ayuda de la maestra, transporta al pastor alemán hacia el jeep estacionado en el sendero más cercano. Durante todo el rescate, el lobo acompaña, a una distancia segura, su mirada nunca abandonando al compañero herido. Cuando el pastor alemán es colocado en el vehículo, el animal salvaje sigue al jeep por algunos metros, hasta que la velocidad hace imposible el seguimiento. Su aullido solitario resuena por el bosque mientras el vehículo se aleja, llevando a su único amigo hacia un destino incierto. En la clínica veterinaria, modesta pero bien equipada, el doctor Ricardo trabaja intensamente para salvar al pastor alemán. Radiografías confirman una fractura en la pata trasera y revelan 2 costillas fisuradas. El corte profundo en el flanco requiere varios puntos. Durante el examen minucioso, el veterinario limpia cuidadosamente el collar desgastado y, finalmente, logra leer la plaquita metálica. Thor, un nombre simple grabado sobre el metal oxidado sin información de contacto. Thor, murmura doña Concepción, acariciando suavemente la cabeza del animal sedado. Entonces este es tu nombre. En los días que siguen, mientras Thor se recupera en la clínica veterinaria, algo extraordinario sucede. El lobo, que nunca antes se había acercado a áreas habitadas, comienza a rondar los alrededores del establecimiento durante la noche. Los empleados reportan escuchar rasguños en las puertas traseras y, ocasionalmente, aullidos bajos que parecen llamados. El doctor Ricardo, intrigado por este comportamiento que desafía todo lo que aprendió sobre lobos salvajes, instala cámaras que captan imágenes impresionantes. El animal llega siempre a la misma hora, rodea el edificio varias veces, olfatea insistentemente las ventanas y puertas y frecuentemente se sienta frente a la entrada trasera como si esperara. Es extraordinario, comenta con doña Concepción, mientras observan las grabaciones nocturnas. Está buscando a su compañero. Lo extraña. La noticia del inusual rescate pronto llega a las páginas del periódico regional. El reportaje, redactado por un joven periodista entusiasmado con la historia, incluye una foto del pastor alemán en la clínica, mencionando su collar característico y la ceguera. El título sensacionalista, Lobo salvaje y perro ciego, la improbable amistad que conmovió a Zacualtipán, atrae la atención de lectores por todo el estado. En la hacienda Buenavista, durante un desayuno silencioso como se habían vuelto todas las comidas familiares, Luisa hojea distraídamente el periódico. Su corazón casi se detiene cuando sus ojos se fijan en la fotografía de un pastor alemán de pelaje dorado, con ojos nublados por la catarata. El collar, aunque desgastado, es inconfundible. Fue ella misma quien escogió aquel modelo de Midodes, cuero trenzado en el 5º cumpleaños de Thor. Es él, susurra, la voz embargada por la emoción contenida durante meses. Es Thor. Sus padres, sentados a la mesa, la miran con sorpresa. Es la primera vez en meses que escuchan su voz sonar con alguna emoción más allá de la tristeza contenida. Doña Teresa toma el periódico, lee rápidamente el reportaje y su rostro palidece. Levanta los ojos hacia su marido, una acusación silenciosa flotando entre ellos. «Está vivo», continúa Luisa, las palabras saliendo entrecortadas entre sollozos. Todo este tiempo sobrevivió. Sin esperar reacción de sus padres, se levanta en un movimiento brusco, derribando la silla. «Necesito ir hasta allá. Ahora». Doña Teresa, comprendiendo la urgencia emocional de su hija, toma las llaves del auto sin consultar al marido. «Vamos», dice simplemente. Don Antonio, paralizado por la culpa y por la revelación pública de su acto, permanece sentado a la mesa, mientras madre e hija parten apresuradamente hacia el pueblo vecino. El viaje de 30 kilómetros parece interminable. Para Luisa, que alterna entre lágrimas silenciosas y preguntas ansiosas sobre el estado de salud de Thor. Cuando finalmente llegan a la pequeña clínica veterinaria,
son recibidas por una empleada sorprendida por la agitación de la adolescente. Venimos a ver a Thor, el pastor alemán que fue rescatado, explica doña Teresa, manteniendo el brazo protectoramente alrededor de los hombros de su hija. Creemos que nos pertenece. La empleada, instruida a ser cautelosa con posibles reclamos sobre el animal que ganó notoriedad local, les pide que esperen mientras llama al doctor Ricardo. El veterinario, al oír el nombre del animal mencionado, se acerca con expresión seria, evaluando a las recién llegadas con ojos clínicos. «Usted dice que el pastor alemán les pertenece», comienza él, midiendo cuidadosamente las palabras. «¿Puede decirme cuánto tiempo lleva desaparecido?» 3 meses, responde Luisa rápidamente, antes de que la madre pueda intervenir. Desapareció hace exactamente 3 meses y 2 días. ¿Y la catarata? ¿Estaban conscientes de su condición? La pregunta, aparentemente simple, carga un peso acusatorio que no escapa a la percepción de doña Teresa. Ella duda, buscando palabras que no incriminen a su marido, pero Luisa, con la honestidad brutal de la juventud, responde: «Sí, pedimos presupuesto para la cirugía, pero mi papá dijo que era demasiado caro. Después de eso, Thor desapareció». Ella dibuja comillas en el aire al pronunciar la última palabra. El doctor Ricardo observa atentamente a la adolescente, notando la mezcla de dolor y rabia en su expresión. Reconoce allí el amor genuino por el animal, pero también la conciencia de una traición familiar profunda. Tras un momento de reflexión, decide: «Vengan conmigo. Thor se está recuperando de heridas serias, pero está estable». Las conduce por un pasillo hasta una sala en la parte trasera, adaptada como área de recuperación. Allí, sobre una cama, improvisada de mantas suaves, reposa Thor. Su pata trasera está inmovilizada, y un vendaje envuelve su torso. Al oír abrirse la puerta, levanta ligeramente la cabeza, el hocico olfateando el aire. El reconocimiento es instantáneo y poderoso. Un temblor recorre el cuerpo del animal, que intenta levantarse a pesar de las heridas. Un gemido agudo, casi infantil en su alegría desesperada, escapa de su garganta. Luisa corre hacia él, cayendo de rodillas al lado de la cama improvisada. «Thor», solloza ella, enterrando el rostro en el pelaje dorado del cuello del animal. Perdóname por no haber podido protegerte». La escena es interrumpida por un ruido repentino proveniente de la puerta trasera, rasguños insistentes seguidos de un sonido bajo, casi un llamado. El doctor Ricardo lo reconoce inmediatamente. «Es el lobo», explica, viendo la expresión confusa de doña Teresa. «Viene todas las noches a buscar a Thor». «¿El lobo?», cuestiona Luisa, levantando el rostro mojado de lágrimas. «El del reportaje, aquel que estaba cuidando a Thor». El veterinario confirma con un asentimiento. Formaron una asociación extraordinaria. El lobo guiaba a Thor por el bosque, cazaba para él, lo protegía. Nunca vi nada semejante en toda mi carrera. El ruido en la puerta se intensifica, como si el animal del otro lado percibiera la agitación dentro de la clínica. El doctor Ricardo, tomando una decisión impulsiva que contraría todos los protocolos de seguridad, se dirige a la puerta trasera. «Voy a dejarlo entrar brevemente, en un área controlada», explica. «Quiero que vean su reacción. Es algo que necesita ser presenciado para ser comprendido». Doña Teresa, alarmada, acerca a Luisa hacia sí. «¿Es seguro un lobo salvaje dentro de la clínica?» «Normalmente, diría que no», admite el veterinario. «Pero este lobo ha demostrado un comportamiento tan atípico que estoy dispuesto a asumir un riesgo calculado. Nos quedaremos a una distancia segura, observando a través del vidrio de la sala contigua». El doctor Ricardo conduce a madre e hija a una sala de observación y, utilizando un sistema de puertas dobles, permite que el lobo entre al recinto donde está Thor. El animal salvaje duda brevemente en la entrada, analizando el ambiente desconocido.
Sus ojos ámbar, atentos y cautelosos, barren el espacio hasta fijarse en la figura acostada del pastor alemán. Lo que sigue es una escena que Luisa nunca olvidará. El lobo se acerca lentamente a Thor, quien, a pesar de su visión limitada, reconoce inmediatamente el olor de su compañero. El pastor alemán intenta nuevamente levantarse, esta vez logrando sentarse a pesar de la incomodidad evidente. Los dos animales se tocan, hocico con hocico, en un gesto delicado que parece un saludo entre viejos amigos. El lobo rodea cuidadosamente al perro, oliendo sus heridas, emitiendo sonidos bajos que parecen casi preguntas. Thor responde con pequeños gemidos como si contara su historia. «Es increíble», murmura el doctor Ricardo, observando la interacción. Desarrollaron un lenguaje propio. Luisa observa la escena con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. La culpa que cargaba por el abandono de Thor es parcialmente aliviada por la revelación de que él encontró no solo supervivencia, sino también compañía y protección en la forma más improbable. «¿Qué pasa ahora?», pregunta ella, sin desviar los ojos de la conmovedora escena frente a ella. «Thor, ¿puede volver a casa con nosotros cuando se recupere?». La pregunta, aparentemente simple, abre una caja de complejidades que el doctor Ricardo había estado evitando confrontar. Intercambia una mirada significativa con doña Concepción, que acababa de llegar a la clínica, y se unió a ellos en la observación. «No es tan simple», comienza el veterinario cautelosamente. «Thor y el lobo desarrollaron un vínculo profundo. Separarlos sería traumático para ambos. Además, duda, buscando la forma más delicada de expresar su pensamiento. Además, continúa doña Concepción, asumiendo la difícil tarea, necesitamos considerar qué es lo mejor para Thor. Fue abandonado cuando más necesitaba cuidados». La declaración, aunque gentil en el tono, es incisiva en su significado. Luisa se encoge como si hubiera recibido un golpe físico. «No fui yo», protesta, la voz embargada. «Yo supliqué que no se lo llevaran». «Lo sabemos, querida», responde doña Concepción, poniendo una mano reconfortante en el hombro de la adolescente. «Pero necesitamos pensar en su bienestar ahora». La conversación es interrumpida por la llegada inesperada de don Antonio. El hombre, visiblemente abatido, se detiene en la puerta de la sala de observación. Sus ojos, marcados por ojeras profundas, se fijan primero en su hija, luego en la escena más allá del vidrio. El lobo ahora acostado protectoramente al lado del pastor alemán. «Vine a asumir lo que hice», declara él, la voz ronca de quien contuvo emociones por demasiado tiempo. «Fui yo quien abandonó a Thor en la carretera. Pensé que alguien lo encontraría pronto, alguien que pudiera pagar el tratamiento de sus ojos». El silencio que sigue a su confesión es pesado, cargado de juicios no verbalizados. El doctor Ricardo es el primero en romperlo. «¿Está usted consciente de que el abandono de animales es un delito ambiental? ¿Que podría ser procesado por ello?». Don Antonio asiente lentamente. «Estoy consciente y acepto las consecuencias». Hay una dignidad triste en su postura, la de un hombre que finalmente enfrenta el peso de sus acciones. «Pero antes que nada, quiero pedirle perdón a mi hija, y si pudiera, le pediría perdón a Thor también». Luisa, que había mantenido distancia física y emocional de su padre en los últimos meses, lo observa con ojos que mezclan dolor y un principio de compasión. El hombre frente a ella no es el patriarca autoritario que conoció durante toda su vida, sino alguien quebrado por el peso de su propia conciencia. «¿Qué sugiere usted, entonces?», y pregunta el doctor Ricardo, su tono profesional enmascarando parcialmente la desaprobación. «Thor se está recuperando bien físicamente, pero aún necesitará cuidados, y está la cuestión del lobo. Quiero hacer lo que sea mejor para Thor», responde don Antonio, sorprendiendo a todos con la humildad en su voz. «Si eso significa que no volverá a casa con nosotros, lo aceptaré. Si significa pagar por su cirugía de catarata, encontraré la manera». Doña Concepción, observando atentamente la dinámica familiar,
Interviene con la sabiduría de quien pasó décadas mediando conflictos en el salón de clases. Tal vez podamos encontrar una solución que beneficie a todos. He observado a estos dos animales durante semanas y puedo decir con certeza que separarlos sería cruel. Al mismo tiempo, Thor claramente reconoce a su familia, especialmente a Luisa. Hace una pausa, organizando pensamientos que venía desarrollando desde el primer avistamiento de la extraordinaria pareja. Estoy pensando en proponer al ayuntamiento y a las autoridades ambientales la creación de un pequeño santuario educativo, un lugar donde el lobo podría vivir en semilibertad. Thor recibiría los cuidados necesarios y ambos permanecerían juntos. La idea, lanzada como una semilla en el terreno fértil de la culpa y el deseo de redención, comienza inmediatamente a germinar. El doctor Ricardo, inicialmente escéptico sobre la viabilidad logística, pronto se entusiasma con las posibilidades. Podríamos transformar esto en un centro educativo sobre conservación y comportamiento animal. Las escuelas podrían visitar, aprender sobre la importancia de la preservación de especies nativas como el lobo, sobre la responsabilidad con los animales domésticos. ¿Y mi familia podría participar?, pregunta Luisa tímidamente. ¿Podría visitar a Thor regularmente? Más que eso, responde doña Concepción, un brillo entusiasta surgiendo en sus ojos cansados. Podrías ser parte activa del proyecto. Con tu conexión con Thor y tu evidente amor por los animales, serías una colaboradora valiosa. La semilla plantada por doña Concepción rápidamente se desarrolla en los meses siguientes. El caso del lobo y el pastor alemán, publicado en periódicos regionales y compartido en redes sociales, atrae atención nacional. Ambientalistas, veterinarios y curiosos se desplazan hasta el pequeño Zacualtipán para presenciar la extraordinaria asociación entre los animales. Con el apoyo del ayuntamiento, que reconoce el potencial turístico y educativo de la historia, un área de 5 hectáreas es designada para el futuro santuario. Las autoridades ambientales, como la Semarnat, inicialmente reacias a la idea de mantener un lobo en semilibertad, ceden ante las evidencias del comportamiento atípico del animal y su vínculo con el pastor alemán. La noticia de la creación del santuario atrae la atención de una gran empresa de cosméticos que busca historias inspiradoras para su nueva campaña publicitaria. La oferta financiera para usar la imagen del lobo y del perro es sustancial. Recursos que podrían acelerar la construcción del santuario y financiar la tan necesaria cirugía de catarata de Thor. La comunidad se divide. Algunos ven la oportunidad como providencial, un medio rápido para concretar el proyecto y mejorar la calidad de vida de Thor. Otros, liderados por doña Concepción, temen la explotación comercial de la historia y la perturbación que la exposición mediática podría causar a los animales. En una tensa reunión realizada en el salón parroquial, las voces se elevan defendiendo diferentes posiciones. La discusión parece interminable hasta que Luisa, generalmente tímida en públicos grandes, pide la palabra. Con una confianza recién descubierta, se posiciona frente a los presentes. Thor y el lobo no son productos para ser vendidos, declara, su voz juvenil cargando una convicción que silencia a la asamblea. Son seres vivos que encontraron compañía y protección el uno en el otro, cuando nosotros, los humanos, les fallamos. Usar su historia para vender productos sería otra forma de abandono. Sus palabras, simples pero profundamente sentidas, tocan algo esencial en los presentes. La propuesta de la empresa de cosméticos es educadamente rechazada, y la comunidad decide buscar financiamiento alternativo a través de donaciones y colaboraciones con universidades e instituciones ambientales. 6 meses después del dramático rescate en el bosque, ocurre el mayor giro de esta extraordinaria jornada. La cirugía de catarata, financiada por una campaña de recaudación en línea que emocionó a personas de todo México, se realiza con éxito. Thor, ahora recuperado de sus heridas físicas,
tiene la oportunidad de ver nuevamente, aunque sea parcialmente, el mundo a su alrededor. El momento en que el pastor alemán ve por primera vez a su amigo lobo es registrado en video por el equipo del Dr. Ricardo. La grabación, compartida con permiso cuidadoso en las redes sociales, se vuelve instantáneamente viral. En ella, se ve a Thor, aún vacilante con su visión recién recuperada, reconociendo gradualmente la figura del lobo. El perro se congela momentáneamente, como si procesara visualmente lo que conocía solo por olores y sonidos. Entonces, en un movimiento de pura alegría, se acerca animadamente a su protector, lamiendo su hocico en un gesto que trasciende especies y expectativas. La escena conmueve a millones de espectadores, reforzando el apoyo popular al santuario en construcción. Donaciones llegan de todo el país, permitiendo la aceleración del proyecto. Don Antonio, buscando redención, ofrece sus conocimientos en construcción civil, liderando personalmente la edificación de los recintos y estructuras necesarias. Un año completo ha pasado desde aquella noche lluviosa de otoño en que Thor fue abandonado en una carretera desierta. La fecha se marca con la inauguración oficial del santuario Lobo and Pastor, nombre elegido a través de votación popular. El lugar, antes un área subutilizada al borde de la reserva forestal, se ha transformado en un centro de educación ambiental que ya atrae visitantes de municipios vecinos. Thor y el lobo, a quien los biólogos pasaron a llamar respetuosamente guardián, tienen un amplio recinto natural que reproduce el hábitat del bosque, donde formaron su asociación. Cercas discretas pero eficientes garantizan su seguridad y la de los visitantes, mientras permiten que los animales mantengan su rutina de exploración conjunta. La ceremonia de inauguración reúne a autoridades locales, ambientalistas, periodistas y principalmente a los verdaderos protagonistas de esta historia. Doña Concepción, cuya curiosidad científica y sensibilidad emocional permitieron la documentación de la extraordinaria amistad. El doctor Ricardo, cuyos conocimientos veterinarios salvaron la vida de Thor. La familia de don Antonio, especialmente Luisa, cuya determinación en no rendirse con su amigo de infancia inspiró a toda una comunidad. Durante el discurso de apertura, una visión emocionante captura la atención de todos. El lobo y el pastor alemán, acostados lado a lado en una pequeña elevación cubierta de pasto, observando tranquilamente el movimiento inusual en su territorio. Thor, con su visión ahora parcialmente recuperada, se mantiene cerca de su guía y protector. El lobo, siempre alerta, permanece sereno en presencia de su improbable amigo. Luisa, observando la escena, siente una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La culpa por el abandono de Thor, que nunca fue realmente suya, finalmente se disipa por completo. En su lugar, crece una certeza luminosa. A veces, los finales más bonitos nacen de los recomienzos más dolorosos. La joven, transformada por la experiencia de los últimos meses, se acerca al micrófono cuando la invitan a decir algunas palabras. Con la voz firme que descubrió en sí misma durante esta jornada, declara: Thor y Guardián nos enseñaron que la compasión verdadera no conoce barreras, ni de especies, ni de circunstancias. Se encontraron el uno al otro en la oscuridad, del abandono y la soledad, y juntos crearon su propia luz. Hoy, esa luz se expande y nos ilumina también a nosotros. Mientras ella habla, el sol del final de la tarde proyecta sombras doradas sobre el santuario. Thor y el lobo, como si entendieran la solemnidad del momento, observan la escena desde su descanso compartido. Sus cuerpos, relajados uno contra el otro, cuentan silenciosamente la historia más extraordinaria, la de cómo el abandono más cruel y la soledad más profunda pueden, contra todas las probabilidades, transformarse en la más improbable y bella de las amistades. En el horizonte, el sol se pone sobre las montañas de Hidalgo
tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Una nueva noche se aproxima, pero esta vez, ni Thor ni el lobo enfrentarán la oscuridad solos. Nunca más.